para el primer parcial. La idea es que puedan realizar un paper, es decir, un escrito, que va a tener una serie de características. ¿Por qué pensamos en un paper? Por dos cuestiones. La primera, porque creemos y que sugerimos que puedan vincular este escrito, que van a usar para el primer parcial de la cátedra, con algún tema que estén pensando para su tesis. La realidad es que entendemos que ustedes deben estar todos en diferentes procesos respecto a la tesis, algunos ya pensando, algunos ya desarrollando, algunos que ni siquiera ya pensado en la tesis, y obviamente que es todo válido, pero bueno, como estamos en una cátedra de quinto, dijimos, es una buena opción, una buena posibilidad, para que puedan ir pensando algún tema que después puedan utilizar para su tesis. Entonces, proponemos un escrito que después les va a servir, si sostienen ese tema de tesis, para incorporar la producción que hayan hecho a la tesis que vayan desarrollando. Por otro lado, también les proponemos que hagan un paper, porque esa producción que pues les puede servir en un futuro para presentarse a algún congreso, algún simposio, alguna mesa redonda, etc. Y que son opciones que son viables para estudiantes, y también obviamente una vez que nos graduemos, pero como estudiantes está bueno poder presentarnos en esas instancias, y muchas veces no lo hacemos, no solo porque por ahí no desconocemos, sino por falta de tiempo, porque estamos cursando muchas materias y demás. Entonces, claro, una misma instancia, como es la instancia del parcial, para pensar en esto. Entonces, retomo para que no nos mezclemos. La idea es que puedan construir un paper vinculando la unidad 1 y la unidad 2 que vimos hasta ahora con un tema de elección, que les sugerimos que sea un tema relacionado, que vayan pensando y que esté relacionado con su tesis. Respecto a esto, lo que va a pasar es, quienes ya tengan por ahí seleccionado el tema de tesis, por ahí decidieron trabajarlo individualmente, entonces pueden presentar ese paper de forma individual, es decir, presentar el parcial de forma individual. Sí les sugerimos que lo puedan hacer de manera grupal, porque eso habilita el debate y que puedan construir el conocimiento de lo que venimos trabajando hasta acá para generar la producción para el primer parcial. Entonces pueden o agruparse según el tema de interés, obviamente que también seguramente se pueden agrupar por afinidad, porque ya se conocen, porque ya han trabajado grupalmente en otro momento y demás, ¿sí? Pero esta es la opción de poder hacerlo individual, aunque preferimos que sea grupal. Podemos usar el grupo de WhatsApp para que puedan comentar qué más tienen ganas de trabajar y bueno, nada, se van como conectando desde ahí. Como es un paper, por lo general, usualmente los papers tienen un máximo de 3 autores. Entonces les vamos a dar 2 opciones. Quienes hagan grupitos para hacer este parcial, este paper, con un máximo de en el grupo, tienen que hacer que el paper tenga una extensión mínima de 7 carillas. Les vamos a decir que usen, esto igual todo va a quedar escrito, que usen Times New Roman 12 con intermedio 1,5, qué sé yo, pero bueno, mínimo 7 carillas. Quienes realicen este paper de forma grupal con más de, o sea, con 4 integrantes o más, tratando de que no sean más de 6, porque ya es como un poco viable pues, para que se convierta en una presentación, van a tener que hacer un mínimo de 10 carillas, usando el mismo formato, ¿sí? Esa es un poco la idea del parcial. Que independientemente del tema seleccionen para hacer ese paper, les va a ser mucho más fácil vincularlo con los temas de la unidad 1, que son todos los temas relacionados con el Estado, las teorías del Estado, los tipos y las formas, etc. Así que lo que les vamos a pedir es que puedan vincular las dos unidades, pero de la unidad 2, como mínimo, tienen que seleccionar 2 autores o textos o temas o conceptos. Ponemos mínimo 2 para que haya una integración de las 2 unidades en el parcial, en el paper, pueden utilizar más, no menos. De lo que respecta a la unidad 1, la pueden utilizar libremente como les parezca, porque ya les digo, independientemente del tema que usen, vincular temas a elección con todo lo que tiene que ver con Estado y con el Estado, mucho más sencillo, ¿sí? Así que retomo, la unidad 1 la pueden usar libremente y de la unidad 2 mínimo tienen que utilizar los autores, textos, van a ver que no es difícil hacer articulación porque en la unidad 2 hay conceptos como los de la globalización, hay textos relacionados a la situación de pandemia y demás, así que es algo que es viable. Quédense tranquilos porque vamos a acompañarles en el proceso de
no solo de agruparse para hacer el paper, sino también en el proceso de producción. Estamos a disposición para que nos pregunten lo que necesiten. Y estamos pensando como fecha para entregar este parcial, este paper, el 19 de agosto. Así tienen el receso, y que el receso sea un receso, digo, lo pueden usar para hacer parcial, sí, pueden usarlo para no hacerlo también. Van a tener, porque nos quedan unas semanas, después tenemos las semanas de mensuales finales, el receso en el medio, y después otras semanas de finales. Así que el 19 de agosto, que es jueves, y que falta un mes largo, un mes y medio largo, sería la fecha de entrega del parcial. Y en el medio tenemos tiempo para ir construyéndolo en conjunto y estar para lo que necesitan. Eso respecto a lo que es la consigna. Les repito que ya la tenemos escrita, ahora se las vamos a mandar después al grupito de WhatsApp y la vamos a subir al aula virtual también. Lo que les vamos a proporcionar para poder hacer este paper, además de los textos que están en el aula virtual y de todos los encuentros y que quedaron grabados y demás, estamos preparando dentro del equipo de la cátedra una especie de textos que pueden llamarse apuntes, si se quiere, sobre las unidades, que les van a servir para tener como complemento a los encuentros y a los textos. Vieron que desde que empezamos la cátedra, Ale les venía comentando mucho esto, bueno, a veces es mucho más sencillo escuchar estos videos breves de 20 minutos que leer 2 unidades, que son 600 hojas. Bueno, la construcción de estos apuntes, si se quiere, va con esa idea, ¿sí? Que les sea de aporte y de complemento para los textos. Así que les vamos a dar a lo largo de la semana que viene, vamos a subir en el aula virtual y también les vamos a dejar por el grupo de WhatsApp. Son 2 textos, cada texto corresponde a una unidad, en donde van a encontrar desarrollados los mismos temas de la unidad, pero quizás explicados con otras palabras, en relación a cómo venimos dando los encuentros, incluso hasta reorganizados, ¿no? Porque, por ejemplo, como para que se entienda un poco la idea, si nos vamos a la unidad 1, vamos a encontrar 4 textos que están organizados y que, por ejemplo, tenemos el primer texto que nos explica sobre los componentes del Estado. El segundo texto nos vuelve a hablar de los componentes del Estado. El cuarto texto, otra vez. Y es importante los aportes de cada uno de los autores porque nos dan cosas distintas sobre, en este caso, los componentes del Estado. Lo que hacemos en el texto, el apunte que les vamos a aportar, es unificar todos los conceptos de todos esos autores para que ustedes directamente tengan, por ejemplo, un apartado que sea componentes del Estado y ya tengan en ese solo apartado todos los aportes de cada uno de los autores. Por eso decimos que les va a servir como complemento y les va a facilitar la lectura y la comprensión del tema, porque en Zoom lo que queremos con el parcial y desde la cátedra es que los temas se comprendan lo mejor posible. Así que, bueno, eso es un poco la idea. No sé si surge alguna duda, alguna consulta, igual esto lo seguimos charlando y subimos obviamente la consigna del parcial al grupito de WhatsApp. Los textos van a estar más o menos para la semana que viene, porque estamos terminando de construirlos. ¿Se les ocurre alguna pregunta? Ninguna, parece, Mica. No. Gracias. Se entendió bien. Bien. Bueno, dicho esto, entonces Ale, te dejo a vos. Nada, Sí. seguimos charlando y hablando sobre el parcial cuando necesiten el grupito o en los encuentros. Lo otro, perdón, que habíamos hablado, Ale, es que los encuentros a partir de hoy ya están relacionados con la tercera unidad, es decir, que no van a entrar en este paper o en este parcial. Entonces, les damos la opción esta de hacer los encuentros, de grabarlos y que los vean, digamos, cuando les parezca mejor para ustedes, digamos. Y por ahí nosotros seguimos avanzando en la tercera unidad y ustedes por ahí están abocados a hacer algo para que no se les mezcle ni nada, igual los encuentros siguen quedando grabados y pueden empezar a verlos después de la realización del parcial. No sientan que tienen que hacer todo junto porque no les queremos agobiar. Eso nada más. Bien. Bueno, aprovechamos ya que estamos y para que la grabación no sea demasiado larga, ¿les parece corto esta parte?
y la subimos separada. Y el resto no lo Dale. grabo, perdón, no lo grabo, ¿por qué? Porque por ahí el comentario de hoy va a tener que ver un poco con lo que veníamos comentando, Mica. O sea, porque uno en abstracto puede decir, vamos a vincular temas de la unidad 1 y la unidad 2 con temas de la tesis. Y en realidad, ¿qué significa esto? Que temas de la unidad 1 son temas vinculados al Estado. Y básicamente todo lo que pasa en la sociedad moderna está vinculado al Estado. O sea, porque el Estado es básicamente la sociedad moderna. O sea, hablar de sociedad moderna es hablar del Estado, entre otras cosas. Pero no podemos pensar hoy nuestra sociedad sin el Estado. Y por eso digo, uno puede pensar desde los problemas de adicciones hasta, o de consumos problemáticos, hasta las disputas del sentido como temas de Estado. Incluso las disputas de sentido son temas de Estado. Ustedes me dirán, hasta las normas del lenguaje son temas de Estado. El Estado está en todos los, diría Foucault, los intersticios. Bueno, el Estado está en todos los ámbitos de la vida social. Regula lo que hacemos, regula cómo nos vestimos, regula todo. Dicho esto, se entiende por qué cualquier tema de la unidad 1 puede estar vinculado a sus temas de tesis. Faltaría agregar que los temas de la unidad 2 es cierto que están muy vinculados al contexto mundial, si se quiere, sobre todo en el siglo XX. Así que hoy para subsanar, ¿no?, eso, nosotros hemos llegado un poco al contexto mundial hasta por lo menos inicio del siglo XXI. Vimos el fin de la Guerra Fría y lo que sucede después. Dicho esto, es un poco, digo, para que se entienda que ese Estado está en un contexto mundial y a lo que pueden aspirar, obviamente. Hay temas que de la unidad 2 no van a encontrar mucha relación. Ejemplo, si están estudiando la aplicación de la ESI en escuelas privadas de la ciudad de Mar del Plata, por poner un tema cualquiera, probablemente y cueste mucho vincularlo a la Guerra Fría. Y si lo van a vincular así va a ser imposible de vincular y no sé si tiene sentido. Pero sí pueden vincularlo a una idea del Estado. Si yo entiendo al Estado como resultado en el estilo de Gramsci, seguramente cualquier investigación sobre la ESI va a implicar a la Iglesia. Sea o porque va a llevar adelante un modelo de educación sexual muy diferente al que por ahí está implícito en el modelo de la ESI. ¿Se entiende, no? Por lo tanto, la disputa por el sentido de la ESI es la disputa por el Estado. Porque el Estado en última instancia es el que va a ejecutar la ESI. Dicho esto, tendrán que vincular sobre todo un tema de la unidad 1, como el Estado, e incluso la teoría del Estado, con la ESI. Si el tema que quieren de tesis es la situación procesal de adolescentes en conflicto con la ley, bueno, probablemente también sea un tema de la unidad 1, va a ser muy difícil vincularlo a Guerra Fría o alguno de esos temas. Pero se entiende que... Claro, por eso les proponíamos que no hacía falta que respecto a la unidad 2 vinculen específicamente un texto a un autor, pero sí algunos conceptos que pueden llegar a vincularse. Por ejemplo, si hablamos de globalización, lo pueden vincular con el Estado y con lo que puedan desarrollar respecto al Estado y no particularmente con el tema específicamente. O, por ejemplo, también los textos que tienen que ver con el contexto mundial de pandemia y demás, también se pueden vincular tanto al Estado, a las teorías del Estado, como a algunos temas que elijan, si eligen desarrollarlos respecto a lo que está pasando en el contexto mundial actual. Sí va a haber otros temas que, como dice Ale, son casi imposibles, por eso les decíamos que, bueno, como mínimo y seguramente utilicen solo dos. Que creemos que son más que nada estos, el de la globalización y lo que tiene que ver con la pandemia y el contexto actual. Hay un tema más que yo rescato, que tiene que ver con la cantidad de carillas y no con la cantidad de palabras. ¿Sí? ¿Por qué hay una diferencia entre decir cantidad de palabras o cantidad de carillas? Voy a hacer mi interpretación y espero que la entiendan. Voy a parar la grabación porque si no se va a hacer muy largo y no la vamos a poder subir, quiero decirlo. Paro la grabación y sigo en el vivo.